Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y vamos a resolver algunos ejercicios de cálculo 1 para el primer parcial. Esto para los estudiantes del ingeniero Edmundo Díaz que se están preparando, están estudiando y así puedan rendir un buen examen. Estos ejercicios son de un examen que se ha llevado a cabo un semestre anterior, o sea, es un examen pasado. No va a ser exactamente igual su examen, pero esto puede servirles, como les decía, para repasar, para practicar y así estar muchísimo más preparados en su examen. Iniciemos con este primer ejercicio. Nos presentan dos inecuaciones. Vamos a iniciar con el inciso A. Pondremos aquí solución. Entonces tenemos el inciso A. En el inciso A tenemos una inecuación con valor absoluto y lo que haremos es primeramente resolver las dos fracciones que están a la derecha. Es decir, tenemos valor absoluto de x menos 3 y esto es menor a 1/3 menos 1/2. Sacamos el común denominador entre 3 y 2 sería 6. Luego multiplicamos 2 por 1, ahí tenemos 2, menos, luego multiplicamos 3 por 1 y tenemos 3. Esto sería valor absoluto de x menos 3 menor a 2 menos 3 sería menos 1/6, ¿no? Tenemos un número negativo que está a la derecha de esa inecuación con valor absoluto. Recuerden muy bien que un valor absoluto da como resultado un número positivo y ahí estamos diciendo que ese valor absoluto es menor que un número negativo, ¿no? Eso no es lógico, entonces automáticamente nosotros podríamos decir que no existe conjunto solución. Entonces diremos aquí, no existe conjunto solución o no existe solución en los reales, ¿no? Ahí está. En el caso de que no fuera negativo, pues aplicamos un teorema, que es lo siguiente. Si tenemos un valor absoluto y dentro del valor absoluto puede estar una variable o puede estar toda una expresión algebraica y eso es menor a un número, pero ese número tiene que ser positivo para aplicar este teorema, entonces lo que hacemos es copiar esa expresión o variable que está dentro del valor absoluto, volvemos a copiar el símbolo menor, volvemos a copiar el número o también la expresión algebraica que pueda estar a la derecha, volvemos a copiar este mismo símbolo de inecuación y volvemos a copiar ese número, variable o expresión algebraica también a la izquierda, pero le cambiamos de signo, sería menos a. Eso se lee de la siguiente manera. X es mayor a menos a y menor a, ¿sí? Puede ser con el símbolo menor o también puede ser con el símbolo menor igual. Entonces aquí le ponen menor igual, ¿no? Eso en el caso de que tengan un valor o expresión positiva a la derecha de una inecuación con valor absoluto. Pero en este caso vemos que hay un número negativo. Ese número negativo es menos 1/6. Por tanto, no podemos aplicar este teorema y es bastante lógico, ¿no? Se dan cuenta que el valor absoluto de un número o de una expresión da como resultado un número o un valor positivo. Pero aquí nos están indicando que ese valor absoluto x menos 3 es menor a menos 1/6, ¿no? No es lógico, por tanto decimos que no existe solución en los reales. Ahora pasemos al inciso B. Aquí pondremos inciso B. En el inciso B tenemos una fracción. En el numerador tenemos x cuadrado menos 3x. Vamos a factorizar x. Entonces dentro de un paréntesis nos quedaría x menos 3. Cerramos paréntesis. En el denominador tenemos x más 3 y todo esto es mayor o igual a 0, ¿no? Cuando hayas factorizado y tengas una única fracción en una inecuación, lo que haces es analizar a lo que se denominan raíces, llamadas o conocidas también como puntos críticos. ¿De dónde se obtienen estas raíces o puntos críticos? Pues cuando tienes una fracción se los hallan del numerador. En el numerador lo que tenemos es x multiplicado por x menos 3. Pero también están en el denominador los puntos críticos. En el denominador tenemos x más 3.
x más 3. Vamos a igualarlos a 0 para poder hallar esos puntos críticos. Igualamos a 0 y cuando tienes la multiplicación de factores, cada factor lo igualas también a 0. X sería igual a 0, x menos 3 sería también igual a 0, ¿no? Y en este otro caso, en el denominador lo único que hacemos es despejar x. X sería igual a menos 3. Ya está completamente despejado y ahí tenemos un valor crítico. En el denominador esta x ya está completamente despejado, x igual a 0 es otro valor o punto crítico. X menos 3 igual a 0, despejando x sería igual a 3 positivo. Ahí está otro punto crítico, ¿no? Estos tres puntos críticos se los ubican en la recta de números reales. Para ello vamos a trazar una recta aquí, una recta de números reales. Pondremos el 0 al medio. Luego necesitamos el número 3 que estará a la derecha del 0. Luego tenemos el negativo, el menos 3. Los negativos están a la izquierda del 0. Ahí tenemos menos 3. Una recta de números reales que viene desde menos infinito hasta más infinito. Ubicamos primeramente los puntos críticos del numerador. El primero es el 0. Ahí hacemos un pequeño círculo y lo pintamos. ¿Por qué lo pintamos a este pequeño círculo que está encima del 0? Porque aquí en el símbolo de la inecuación, si ustedes observan, ese símbolo de la inecuación tiene una igualdad, es mayor igual. Eso indica que se trata de puntos críticos cerrados, ¿no? Esos puntos los tenemos que cerrar y pintar. Si tenemos un pequeño círculo que está por encima de uno de esos puntos críticos, los pintamos por completo. También necesitamos el otro punto crítico que es el 3. Igual hacemos un pequeño círculo encima del 3 y también lo vamos a pintar. Luego necesitamos el menos 3. Hacemos un pequeño círculo encima del menos 3, pero ese punto crítico proviene del denominador. Entonces debemos tener mucho cuidado con los puntos críticos que provienen del denominador. Esos puntos críticos del denominador siempre son abiertos, entonces no tenemos por qué pintar a ese menos 3. Lo dejamos así, un círculo sin pintar. Ahora ustedes pueden observar que nuestra recta de números reales está siendo dividida o se está segmentando en varios intervalos. Un intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3, otro intervalo desde menos 3 hasta 0, el tercer intervalo desde el 0 hasta el 3 y el último desde 3 hasta más infinito, ¿no? Son 4 intervalos. ¿Cuál será el intervalo que sea parte del conjunto solución? Lo que se hace es elegir un número que esté entre alguno de esos intervalos. Generalmente se utiliza al 0, pero cuando el 0 es también un punto crítico no se utiliza ese 0 y se utiliza cualquier otro número. Vamos a utilizar el número 1. Porque es más fácil de usar también el 1. El 1 está entre el 0 y el 3, ahí estaría el 1. Entonces diremos que si elegimos para x igual a 1, ese valor de 1 lo vamos a reemplazar en nuestra inecuación. Nuestra inecuación original. ¿Dónde está nuestra inecuación original? Aquí justamente donde está el inciso B. En cada x que vean le van a poner ese valor, que es 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado, seguiría siendo 1, menos 3 por 1 seguiría siendo 3. En el denominador tenemos 1 más 3. 1 más 3. Todo esto mayor o igual a 0, ¿no? Veamos si es verdad o es falso esto de aquí. 1 menos 3 sería menos 2. Y en el denominador tenemos 1 más 3 que sería 4, mayor o igual a 0. A simple vista ahí vemos que se trata de un número negativo. Un número negativo no es mayor que 0, ni mucho menos igual a 0, ¿no? Pero si hacemos una simplificación, aquí tendríamos menos un medio. Menos un medio no es mayor que 0, por tanto diremos que esto es falso. Aquí le pondremos una F, ¿ya? Entonces, ¿de dónde provino esta conclusión de falso? Cuando elegimos x igual a 1. Entonces le pondremos falso en ese intervalo que se encuentra entre 0 y 3. Eso es falso. De manera intercalada, lo que está después sería verdadero. Ahí le ponemos verdadero. Lo que está antes de ese falso también sería verdadero. Y lo que está antes de ese verdadero sería falso.
El conjunto solución son todos esos intervalos verdaderos. Vamos a unir a los puntos críticos con una línea y así tendremos los intervalos verdaderos. Un intervalo verdadero es desde -3 hasta 0, ¿no? Ahí juntamos esos dos puntos. Luego otro intervalo que también es verdadero es desde el 3 hasta más infinito, ¿no? Ahí está otro intervalo. Haremos unas líneas que estén por aquí abajo de cada intervalo. Ahí tenemos el primer intervalo desde -3 abierto hasta el 0 cerrado. El otro intervalo desde el 3 cerrado hasta el infinito, ¿no? Entonces podemos representar nuestro conjunto solución en notación de conjunto. Conjunto solución sería igual a x que pertenece al conjunto de números reales, tal que un primer intervalo es desde -3 hasta 0. Ponemos la x al medio, el 0 a la derecha, el -3 a la izquierda. El -3 es abierto, le pondremos este símbolo. X es mayor a -3. El 0 es cerrado, le ponemos este símbolo, menor o igual a 0. Se lee de la siguiente manera. X es mayor a -3 y menor o igual a 0. ¿Listo? Luego, como hay otro intervalo más, le ponemos este símbolo O, que también representa la unión de dos conjuntos o de dos intervalos. Ese otro intervalo es desde el 3, ¿no? 3 hasta el más infinito. Entonces podemos decir que x es mayor o igual a 3 y cerramos llaves, ¿no? Todo lo que está a la derecha del 3 es parte de ese intervalo. Esa es una notación. Hay otra notación que es la siguiente. Conjunto solución sería igual un intervalo que está desde -3 hasta el 0. El -3 es abierto, le ponemos un corchete de esa manera. El 0 es cerrado, entonces le ponemos el corchete de esa manera. Unión, otro intervalo desde el 3 cerrado hasta el más infinito. Los infinitos siempre son abiertos. O también se puede utilizar paréntesis. El conjunto solución sería igual. Los puntos abiertos se los representa con un paréntesis. Paréntesis -3, 0 y eso es cerrado. Unión, el 3 es cerrado y el infinito es abierto. Entonces paréntesis, ¿no? Puede representarse de cualquiera de estas formas. Bueno, vamos a continuar subiendo unos cuantos videos más explicando ejercicios de primer parcial que son de un examen de un semestre pasado, ¿no? Puede servirles, como les digo, para repasar y estudiar. Entonces estén pendientes a la publicación de otros videos que iré subiendo en el transcurso del día.